Cumpliendo 503 años de la Reforma, en el año de 1517, el monje agustino Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del palacio que se encontraba en la calle principal de Wittenberg. La puerta de la iglesia funcionaba como un tablón público y era, por lo tanto, el lugar lógico para colocar noticias importantes. Canal 27 tiene el agrado de presentar un programa especial dedicado a la historia de la Reforma del siglo XVI. La Reforma Protestante es un acontecimiento histórico que nos hace revisar también nuestro presente y nuestro futuro. Demos inicio a la memoria de 503 años de Reforma que estamos cumpliendo. Es un gusto muy especial estar con ustedes en una fecha que cada año debemos poner atención, ya que tiene importancia cuando miramos hacia atrás en la historia. La Reforma Protestante es un acontecimiento histórico que nos hace revisar también nuestro presente y nuestro futuro. La Reforma Protestante es esencialmente un movimiento religioso, aunque, como vamos a identificar más adelante, también es fruto y precursor de cambios. Hoy estamos conmemorando 503 años de algo que sucedió y que tiene como punto de partida un acto que significó cambios a lo interno de la Iglesia cristiana. El 31 de octubre de 1517, en Alemania, en las puertas de la iglesia de Wittenberg, un monje de la orden de los agustinos decidió decir un hasta aquí a los males que también afectaban a la sociedad en ese momento, pero que principalmente surgían desde dentro de la iglesia. Y que, óiganlo bien, era precisamente desde dentro de la misma iglesia. La iglesia de aquel momento era la iglesia cristiana medieval. Como era la única en el sector occidental de Europa y su principal líder vivía en Roma, se le denominaba iglesia romana. También se usaba una palabra que era católica. Su significado es universal. Por lo tanto, era la iglesia católica o universal romana. Esto es importante aclararlo porque ya en el año 1054 se había dado una división entre el sector oriental y el occidental de aquel lugar de Europa. A ese sector de la iglesia, desde entonces hasta hoy, se denomina Iglesia Cristiana Ortodoxa. La palabra latina sola significa en español solo o solamente. Las 5 solas expresaban 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales para la vida práctica cristiana. Sola Escritura. Uno de los legados de la Reforma Protestante fue precisamente esta frase, sola Escritura, que significa solo la Escritura. Lo que los reformadores dijeron fue lo siguiente: solo la Biblia es la norma de fe y vida para el cristiano. Ellos la nombraron normas, es decir, la norma suprema. Nada más grande, ni nada que tenga más valor que las Sagradas Escrituras. Lo que dice la Escritura es lo que Dios dice a nosotros. Sola Escritura. Podemos hablar ahora de los cambios que prepararon el camino para la Reforma. Para ilustrar, podemos decir que lo que sucedió fue como una especie de derrumbe de situaciones de toda índole que crearon un ambiente propicio para la Reforma luterana.
que posteriormente se extiende a otros países de Europa y por ello se le denomina Reforma Protestante. Algunas de estas situaciones que provocan cambios en la sociedad del siglo XVI y desde esa época al día de hoy, y que cabe mencionar, son las que les voy a enumerar en este momento. La primera, la revolución del humanismo. Este fue un énfasis que se dio en el siglo XIV y hasta el XV. Fue la revolución del humanismo renacentista, como también se le puede denominar, y los cambios sociales inducidos por los movimientos que en el entorno de lo eclesiástico o religioso se dieron como movimientos heréticos de los siglos XII y XIII contra la Iglesia. Otro cambio fue la revolución científica emprendida por Nicolás Copérnico entre los años 1473 a 1543. Galileo Galilei, que también desarrolla su contexto de vida entre 1564 a 1642, y Johannes Kepler en 1571 a 1630, que culminó con la idea científica del mecanicismo. Otro cambio fue la revolución política de Nicolás Maquiavelo. Este ámbito es más específico en lo político y es en el entorno de los años 1469 a 1527. La revolución económica del mercantilismo también fue un movimiento de cambio precursor o que se anticipó a la reforma, con lo que se da inicio a la economía capitalista como hoy día la conocemos. Y también se dio el cambio en la revolución axiológica del manierismo y las expediciones marítimas, el invento de la imprenta y la pólvora. El manierismo, quiero enfatizar que tiene que ver con un estilo en el arte que se desarrolló en ese entonces. Sola fe. La doctrina de la sola fide o solo por la fe afirma que el perdón de Dios para los pecadores culpables se concede y recibe a través de la fe sola, con la exclusión de todas las obras. Debes oír misa ante el altar mayor de San Juan de Letrán. En cierto muro verás dos cruces. Detrás de una, las reliquias de San Pedro. Detrás de la otra, las de San Pablo. Un acto de fe ahí librará tu alma de 17.000 años de purgatorio. Procura ver una de las 30 monedas de plata que pagaron por Cristo, porque concede una indulgencia de 14.000 años. Y la escalera santa, la misma escalera que Jesús subió en el palacio de Poncio Pilatos. Un Padre Nuestro en cada peldaño da 9 años de indulgencia. Y en el peldaño donde Cristo cayó, verás una cruz de plata. Por ese peldaño, doble indulgencia. Y si eres afortunado, quizás veas al Santo Padre Julio II, el Santo Pontífice. Sí, hay tanto que ver y tanto que hacer en la Santa Roma. Lo que pasaba dentro de la iglesia. El primero de los factores fue, sin duda, el estado de corrupción y los vicios que aquejaban a gran parte del estamento
eclesiástico. Al grupo de líderes o de la crema innata de ese momento de la historia en cuanto a quienes tenían que cuidar del pueblo de Dios. Una debilidad moral también estaba aunada a esto y espiritual, de la que la propia iglesia era consciente y por lo cual era objeto de numerosas críticas. Empezando por los peldaños más bajos de su jerarquía, nos encontramos con un clero rural escasamente preparado y a menudo incapaz de transmitir a sus fieles el mensaje de la palabra de Dios. Además, al tiempo que estos líderes religiosos rurales se limitaban a administrar unos ritos y sacramentos que apenas ellos mismos comprendían, la vida en los monasterios se volvía cada vez más floja o relajada en el cumplimiento de las normas de pobreza, de obediencia y de austeridad por las que se regían las órdenes religiosas de aquel momento. Pero aún más grave era la situación de los obispos. Más preocupados estaban ellos por los bienes materiales, por la riqueza, por el poder político, que por su labor espiritual. Y por último, en la cúspide de su jerarquía se situaba el obispo de Roma, que ostentaba el primado. Por eso es que se le denomina papa, porque es el primero de los obispos y que veía como su prestigio y autoridad moral que iban cada vez más precipitándose a pasos agigantados, poniendo entonces en entredicho su papel como guía de la comunidad cristiana de aquella época. Sola Gracia. Sola Gratia es la doctrina que sostiene que la salvación viene solo por la gracia divina o gracia de Dios, es decir, por un favor inmerecido, no como algo que el pecador haya conseguido por sus propios méritos. Una desviación sustancial fue lo que se hizo con la doctrina de la salvación del ser humano. ¿Qué hizo Lutero? Adicional a todos los otros aspectos que vimos en el bloque anterior, se produjo como resultado una especie de religión popular, es decir, creencias combinadas con supersticiones desde mucho antes, que a tal extremo que en este caso Lutero, este monje agustino, y además ya formado teológicamente, estuvo luchando fuertemente, se sentía indigno por la práctica de las penitencias, por ejemplo, que se empezó a plantear a tal extremo, era su molestia, que empezó a plantearse preguntas como ¿cómo diferenciar la contrición, el arrepentimiento sincero del miedo al infierno, por ejemplo? Era la inquietud que lo torturaba día a día en un contexto en el que la fe se había mercantilizado al extremo mediante la venta tarifada de indulgencias que permitían a los vivos y a los muertos acortar el tiempo del purgatorio y ganar el cielo. Ojo, el purgatorio fue una creencia construida en esa época medieval en la que ya Lutero estaba desarrollando su papel como precursor de los cambios que se necesitaban. Hay que tomar en cuenta eso. Purgatorio no se menciona en ningún momento en las Sagradas Escrituras. O es el cielo o es el infierno. Lutero, en cambio, insistía en la gratuidad de la salvación. En aquel mes de octubre de 1517, Lutero no se proponía en modo alguno crear una iglesia nueva, sino debatir sobre esas cuestiones y reformar las prácticas que le parecían condenables y alejadas del mensaje del Evangelio. Pero este debate le valdría una amonestación del obispo de Roma llamado Papa, y más tarde, ante su negativa a desdecirse, la excomunión. Por amor a la verdad y en el afán de sacarla a luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del
reverendo padre, como se le llamaba también en aquel momento, Martín Lutero, maestro en artes y en sagrada escritura, profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad de Alemania. Decía entonces eso el aviso pegado en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes, decía esa nota, y debatir oralmente con nosotros, lo hagan, aunque ausentes, por escrito. Seguía diciendo la convocatoria en ese momento. La intención central entonces de Lutero fue volver a las Escrituras, volver a la palabra de Dios, volver a la Biblia y darle el lugar central que ellas han de tener siempre en la vida de la iglesia del Señor, porque sólo así podremos conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en todos los tiempos. Solo Cristo. Solus Christus o solo Cristo enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre y que no hay salvación por medio de ningún otro. La acumulación de cambios y transformaciones en los distintos ámbitos prepararon el advenimiento de un movimiento religioso de reformación como nunca antes se había visto en Occidente. Podemos decir que Dios estaba providencialmente actuando. No fueron las meras circunstancias que surgieron o brotaron por sí mismas. Desde el principio de su existencia, la Iglesia cristiana tuvo dificultades con sus detractores. Por ejemplo, en el tiempo de los apologetas, acrecentó sus disensiones frente a otras posturas e interpretaciones en la medida en que definió su doctrina gracias a los concilios como el de Jerusalén, que aparece en Hechos capítulo 15, y el liderazgo a lo largo de los tiempos. Se dedicaron también a instruir, a educar, a formar a las nuevas criaturas que nacían al confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Los reformadores diseñaron y produjeron modelos educativos y estrategias, así como materiales para la enseñanza y el aprendizaje de una fe pensante. Tal fue su esfuerzo y preocupación por lograr cambios de fondo con el brazo de la educación en el pensamiento del liderazgo de la época, pues éste tendría la responsabilidad de pastorear a las nuevas comunidades de fe y ejercer también el gobierno civil correctamente. Por ello, fundaron las academias, en remembranza de la Academia de Platón, cerrada por Justiniano en el año 529 después de Cristo, y utilizando la lengua vernácula para fomentar la independencia del latín, que significaba hablar solo la lengua de la iglesia medieval. Ahí se formó el nuevo liderazgo de servidores de la Iglesia del Señor para que, teniendo una conciencia firme, anclada en la palabra de Dios, cumplieran su responsabilidad de presentar a cada ciudadano formado a la imagen de Jesucristo y convertido en un verdadero servidor de Él, en donde quiera que Dios les pusiera y les tocara desempeñarse para transformar la sociedad con su desempeño, cualquiera que éste fuera, recordando el texto que cada uno, donde quiera que estemos, debemos ser sal y luz para extender el reinado de Dios en esta tierra. Solo a Dios la gloria. Soli Glory Deo. Solo a Dios la gloria. Esta fue la quinta de las olas que surgieron de la Reforma protestante. Tal vez no fue asociada directamente a Martín Lutero, pero realmente quien desarrolló de una mejor manera esta ola fue Juan Calvino. Sin embargo, dentro de lo que es el contexto de la Reforma luterana, también ya se hablaba de que la gloria era solamente para Dios. Lutero y los reformadores le volvieron a dar a Dios el lugar que merecía, aquel lugar que había sido quitado por los líderes religiosos de este momento
Y Martín Lutero volvió nuevamente a decir que el que tenía la autoridad, que el que merecía la honra, que merecía la gloria, era únicamente nuestro Dios. Y cuando él desarrolla su catecismo menor y habla del primer mandamiento, dice, no puede haber otro Dios que no sea el verdadero Dios. Él dice, es el más importante mandamiento y no puede haber nada ni nadie que ocupe ese lugar, porque solo a Dios se le puede dar ese lugar, porque solo a Dios se le debe dar la gloria. Soli Glory Deo. El sacerdocio de todos los creyentes es una doctrina cristiana. Martín Lutero y Juan Calvino convirtieron esta doctrina en uno de los principios básicos de su doctrina. El tiempo en que Martín Lutero, un hombre preocupado por la situación de la fe cristiana en sus días, en su tiempo, tuvo la intrepidez de escribir 95 razones por las cuales él estaba en contra de algunas de las cosas que eran planteadas de las enseñanzas de la iglesia romana de aquel tiempo. Martín Lutero colgó las famosas 95 tesis en el templo de Wittenberg, ahí lo que es equivalente hoy a lo que llamamos bulletin board. En esa ocasión se abrió una puerta muy importante, y entre tantas puertas, la que yo voy a mencionar acá se refiere al sacerdocio de todos los santos, conocida como el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Por qué es importante esto? Bueno, según el apóstol Pedro, él dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las buenas nuevas a todas las personas. ¿Y quiénes son las personas que participan? Todos los creyentes. Naturalmente, en aquella ocasión, esto era algo prohibitivo. Las únicas personas que podían tener control o que tenían control de la escritura eran los sacerdotes, las personas que ministraban en el templo, y también la enseñanza era en latín. No había otra manera. El pueblo directamente, el pueblo no tenía acceso a la escritura. El pueblo ignoraba entonces las enseñanzas de la palabra de Dios porque no las podían leer. Y al no tener conciencia de las enseñanzas de la palabra con respecto al ministerio, pues también ignoraban que ellos tenían un ministerio y que habían sido llamados para eso. Entonces, una importancia relevante en cuanto a este acontecimiento es que abrió las puertas para que la palabra de Dios fuera accesible a los creyentes, a la persona común. Creo que si vamos a hablar de algunos de los beneficios que trajo la Reforma Protestante, fue el énfasis en la Escritura, pero además del énfasis en la Escritura, solamente como autoridad, como la única fuente de autoridad de la revelación de Dios, también fue hacerla accesible al pueblo, accesible a la persona común, que ésta pudiera leerla en su idioma y tener la oportunidad de conocerla. Naturalmente, después de aquellos años, surgieron varias personas que tuvieron la oportunidad de traducirla a diferentes idiomas. Y una de las cosas que realmente revolucionó la expansión de la palabra de Dios fue la actividad de la imprenta, la aparición de la imprenta. Cuando aparece la imprenta por primera vez, entonces empieza a multiplicarse y la lectura de la palabra se vuelve ya más popular. Y, por ejemplo, una de las tradiciones más grandes que se comenzó en aquel tiempo fue la traducción de Jerónimo, cuando tradujo la Vulgata formal a la Vulgata latina. Y esa Vulgata latina es la que sirvió de conexión directa entre creyentes que hoy tienen acceso a esa palabra a través de los siglos. Entonces, esa ventana podemos señalarla como una de las fuentes principales de las contribuciones que hicieron o que hizo la Reforma Protestante a la Iglesia.
La Reforma Protestante, promovida por el fraile agustino Martín Lutero, a principios del siglo XVI generó uno de los movimientos cristianos más importantes en la historia de la humanidad. En cuanto al estado de la Reforma el día de hoy, hay que hacer algunas matizaciones, algunas aclaraciones. En primer lugar, que la Reforma Protestante en sí no es una entidad. La Reforma Protestante es una idea que se ve reflejada en muchas iglesias, en muchas denominaciones o muchos grupos de iglesias. En ese sentido, existen por lo menos 2 o 3 grandes tradiciones, como por ejemplo la tradición presbiteriana, que es una tradición original prácticamente que viene de Calvino. Otra tradición muy fuerte es la tradición bautística, también de los siglos XVI, XVII más o menos, y por supuesto la tradición pentecostal, que es mucho más reciente, del siglo XIX. Así que cuando hablamos de cuál es el estado de la Iglesia reformada hoy, no estamos hablando realmente de una entidad, sino estamos hablando de una tradición. Ese es el primer punto que manifestaríamos. En segundo lugar, dentro de las tradiciones, diríamos que 801 millones de cristianos, más o menos el 36.7 de los 2.184 millones de cristianos son protestantes, o sea, unos 800 millones aproximadamente. Dentro de lo que se llaman las mayores tradiciones cristianas del mundo, el protestantismo representaría a fines de la primera década del siglo XXI el 37% de los cristianos, mientras el catolicismo aglutinaba al 50% de los cristianos y la Iglesia Ortodoxa el 12%, según el investigador Carlos Martínez García. Si uno piensa, por ejemplo, en un país concreto, en Brasil, en 1960 y 2010, tomando esas fechas como puntos de comparación, el catolicismo entre la población de Brasil pasó del 93% al 65%. En otras palabras, en Brasil hubo una caída del catolicismo de un 32% más o menos. En paralelo, la población protestante evangélica creció del 0.4 al 22%. Ese es un dato muy interesante. Otro dato importante es que la población protestante adulta en Estados Unidos declinó. En otras palabras, pasó del 51% en el 2007 a ser el 47% en el 2004. No es una caída muy significativa, pero es una caída importante, según el investigador Carlos Martínez García. Y finalmente, el dato que queremos apuntalar para hablar del estado de la reforma hoy, entendiendo que se trata no de una entidad, sino de corrientes, de ideas en torno a la Biblia, vamos a decir que el pentecostalismo es con claridad el grupo predominante en América Latina, ya que más o menos alberga el pentecostalismo entre el 75 y 80% de los protestantes del continente. En Guatemala se estima que el 50% de la población o más son protestantes. Así que en líneas generales podríamos decir que estos son los números del estado de la reforma hoy, repitiendo que no se trata de una organización o una entidad, sino realmente de una tradición de ideas en torno a la palabra de Dios.
cada cristiano es llamado a participar y a ejercer el sacerdocio universal de los creyentes. ¿Qué implica ejercer el sacerdocio universal de los creyentes? Hemos estado en la discusión de cómo fue que la Iglesia abrió las puertas, o no tuvo más remedio que abrir las puertas a la lectura de la palabra a través de la participación de todos los creyentes. Pero no solamente fue lo de la palabra, también la participación de los creyentes en el ministerio. Esta es una de las cosas importantes porque en aquel tiempo, estamos hablando de la reforma de la Edad Media, en aquel tiempo las únicas personas que ministraban tanto los sacramentos como la palabra, la enseñanza y todas las otras cosas que se hacen en la iglesia, solamente lo hacían los sacerdotes, las personas que estaban ahí arriba y que gobernaban. Entonces, esto abrió la ventana para que también hubiera participación de parte de la iglesia común, del pueblo, en el ministerio. También el pueblo, o las personas, los creyentes, podían participar en la predicación, podían participar en la enseñanza, en la proclamación del evangelio propiamente dicho, y ministrar a las necesidades de la gente según se dieran las situaciones o las condiciones de aquel tiempo. Eso por todos los siglos que han continuado después de la Reforma en aquel tiempo. En la iglesia actualmente, las iglesias protestantes, todas las iglesias que surgieron de esa familia protestante, el sacerdocio de todos los santos continúa siendo relevante, una de las enseñanzas más importantes. ¿Por qué? Porque la administración de la palabra de Dios es para todos. Además, el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16 habla de estas señales, hablando de las señales del reino, de las señales del Evangelio, y ahí hay una lista de señales, y entre una de ellas es echar fuera demonios, sanar a los enfermos, y todas esas cosas. Y estas señales seguirán, en ningún momento se van a acabar o cesarán, estas señales van a continuar, y han continuado a través de la historia de la iglesia cristiana, y continúan hoy, hasta el día de hoy, y se han multiplicado mucho más en este tiempo. Precisamente ¿por qué? Porque ya esto no le pertenece a un grupo en particular, sino que los creyentes, ellos, los hijos de Dios, que han nacido de nuevo, que han dedicado sus vidas a servir a Dios, ellos están haciendo la obra, ellos están orando por los enfermos, ellos están predicando la palabra de Dios. Son los creyentes los que están activos en medio de las crisis, de todas las situaciones que vivimos. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos una amplitud muy grande, diría yo, de parte de aquellos que conocen a Cristo, que no pueden esperar a que venga alguien más a enseñarles todo esto. Ellos están dispuestos a ir y a ser discípulos. El mandato es, la Gran Comisión no solamente se dio para el clero, no solamente para los pastores o para personas que tenían cierto poder en la iglesia, es un mandamiento para todos los creyentes. La Gran Comisión es para todos los creyentes. Y creo que esta debe ser señalada como una de las grandes contribuciones que surgieron a partir de la Reforma. En este tiempo, el mes de octubre, nosotros por el día 31 de octubre de 1517, cuando Lutero colgó esas tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, desde ese día hasta hoy, el Espíritu de Dios ha liberado a la iglesia para que haga su trabajo, para que se multiplique y para que continúe haciendo grandes cosas para Él. Tremenda contribución lo que nos hizo la iglesia, a lo que nos hizo la Reforma protestante a la iglesia de hoy. Hace 503 años se inició el movimiento protestante que cambió al cristianismo para siempre. La repercusión social, política, económica y cultural de la Reforma protestante. En la repercusión social, promovió la división entre Iglesia y Estado, iniciado por el movimiento humanista del Renacimiento y consolidado en la Ilustración. Con ello finalmente se disolvió lo que se conocía
en la época medieval como el papo-cesarismo y el césaropapismo. El papo-cesarismo era un fenómeno en el que el papa, además de ejercer las funciones religiosas, tenía influencia y a veces dominaba las decisiones del imperio. El césaropapismo, al contrario, cuando el César era muy fuerte, no solo tomaba las decisiones del imperio, sino también se inmiscuía y a veces dirigía al mismo papado. Gracias a la Reforma Protestante, hasta hoy prevalece la separación de Iglesia y Estado en muchos países, como el pilar de las grandes democracias y las repúblicas. Exaltó el matrimonio y promovió la familia. Rechazó el celibato y sus trágicas consecuencias. Promovió el cambio de las relaciones entre hombre y mujer, quedando establecido el derecho de elegir su pareja, basado en un amor recíproco y no por la imposición de los padres, que obligaba a casarse a su hija con quienes ellos habían decidido. Fomentó también la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos mediante las Escrituras. En la repercusión política, enseñó la libertad política para que la Iglesia cumpliera su papel profético, ministerial o de crítica constructiva del Estado y la proclamación de la fe sin mediaciones de influencia política local. Luchó abiertamente contra la injusticia política medieval que fomentaba el enriquecimiento de las élites de Alemania por medio de la usura y el comercio desleal. En la repercusión económica, sirvió de plataforma para el advenimiento del capitalismo y las incipientes democracias, como un sistema de gobierno alternativo. Esta acción es la que logró en buena medida el derrumbamiento del sistema feudal de Alemania y parte de Europa, incluyendo después los Estados Unidos. Max Weber demuestra en su clásica obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, publicada entre el año 1904 y 1905, cómo los valores del luteranismo, el calvinismo y el pietismo inglés ayudaron al surgimiento de esta nueva economía y cómo crearon un ambiente favorable para el surgimiento de economías pujantes como la inglesa y la estadounidense. La repercusión de la idea luterana del trabajo es interesante. En alemán existen varias palabras para referirse al trabajo propiamente dicho, pero Lutero escogió la palabra Beruf, que significa también oficio, ocupación, profesión, pero incluye y sobre todo significa también misión. Interesantísimo, porque en ese sentido el luteranismo redimió el trabajo humano, elevó la actividad productiva al considerarla como un llamado divino, gracias al cual el creyente glorifica a Dios en el desempeño de su oficio o profesión, carpintero o médico, albañil o abogado, herrero o arquitecto. Lutero solía decir que las profesiones y los oficios eran las máscaras de Dios para manifestarse en el consultorio del médico, en el bufete del abogado, en la oficina del arquitecto o en la viña del agricultor. Por ejemplo, decía, la oración puede traer sanidad, pero también la medicina. El movimiento de la Reforma Protestante es una parte importante en la historia cristiana. Fue el origen de una serie de cambios necesarios para la reforma de la Iglesia tradicional. Este movimiento se originó en el siglo XVI, instigado por la necesidad de mejorar la Iglesia cristiana, pero impulsando muchas de las actividades del pueblo para su crecimiento educativo y cultural. En la repercusión cultural, impulsó las artes. Hoy poseemos un gran legado en la música, la pintura, el teatro, la literatura. Se dio una apertura a la creatividad de las artes y ciencias, hacia nuevos horizontes de progreso, y armonizó así dicha disciplina con la fe. Esta acción se dio por el hecho que la Iglesia aún dominaba las artes y las ciencias. Hablo de la Iglesia medieval, por supuesto. Nadie podría ser un pintor, un escultor, un artista fuera de la Iglesia medieval. Tenía que estar contratada y dirigida por todas las actividades artísticas y culturales. La Reforma ha propiciado, en ese sentido,
en el sentido de superar eso, el avance de la cultura, fomentando el deseo humano de la superación. Impulsó la educación, sacó a miles del analfabetismo, enseñándoles a leer, usando de base la traducción de la Biblia al idioma alemán realizada por Lutero. Antes de la traducción de la Biblia al alemán, el territorio de Alemania estaba habitado por tribus y grupos étnicos que hablaban distintas lenguas y que en su mayoría eran analfabetas. Lo eran ignorantes en gran manera. Alemania debía y debe hasta hoy al reformador Lutero la unificación de la lengua en toda la nación. El protestantismo creó escuelas, democratizó la enseñanza en Alemania y Europa, quitando el privilegio de los pocos que la ostentaban. Posteriormente fomentó la creación de universidades tales como la de Yale, Harvard, Princeton, entre otras. Impulsó también la apertura a la ciencia y la tecnología. A la Reforma Protestante debemos la mayoría de inventos cuyos beneficios disfrutamos hasta hoy. Le debemos el mejoramiento de la agricultura y la crianza de animales, la invención de vacunas y antibióticos que alivian el dolor y evitan muertes. Debemos a la Reforma la revolución industrial, la invención de los modernos medios de transporte que permitieron el auge del comercio mundial, beneficiando a los hombres en todas las partes del globo terráqueo. El surgimiento de las grandes ciudades con mejores condiciones sanitarias, mejores condiciones generales de existencia que han prolongado nuestras expectativas de vida. Otro ejemplo, la producción en serie, gracias al uso de máquinas de todo tipo, permitió que más gente tuviera acceso a los bienes básicos para la vida y pudiera obedecer el mandato de creced y multiplicados, lo que permitió la denominada revolución demográfica. De esta manera, podemos decir con certeza que la Reforma del siglo XVI ha sido un movimiento religioso, espiritual, bíblico, teológico, que regresó a las fuentes, que regresó a la Biblia, recuperando los postulados que sostienen las doctrinas cardinales de la fe cristiana: solo Dios, solo Cristo, sola gracia, sola Escritura, sola fe, sobre lo cuales se desarrolló y se extendió al mundo occidental. Esa reforma ha tenido repercusiones en todos los ámbitos mencionados y que nos desafían a vivirlos en esta época que nos ha tocado vivir. Es necesario conocer más y comprender con profundidad el complejo movimiento de la Reforma Protestante. Es necesario rescatar la herencia reformada, por lo que nos ha llegado o nos llegó del protestantismo a América Latina. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer lo llamó protestantismo sin reforma, y en alguna medida tenía razón. Pero por difícil que sea la tarea, hay que llevarla a cabo y continuar con la reforma, siguiendo el principio que formuló Karl Barth: Ecclesia reformata semper reformanda. Es decir, la iglesia debe permanecer en continua reforma, no debe ser estática, debe examinarse a sí misma, debe volver a las fuentes, debe realizar su misión integral, que no se quede en una reforma solamente doctrinal, teológica, sino que precisamente una reforma que pueda impactar positivamente la sociedad, los otros aspectos que hemos visto, las artes, la economía, que siga haciéndolo el día de hoy, la familia, el individuo. Nuestra época demanda que quienes se dedican al pastorado, a la teología, al ministerio, a la enseñanza, a la educación, tengan una preparación que se halle acorde a la altura de los tiempos. Y la respuesta a ese desafío es una formación bíblica, teológica, acorde al ejemplo, a los postulados de la Reforma Protestante del siglo XVI. Lutero no limita la teología de la cruz a la autorrevelación objetiva de Dios.
Él considera esto también como la llave de la comprensión de la ética y la experiencia cristiana. La teología de la cruz, expuesta por el doctor Martín Lutero hace aproximadamente 503 años, nos hace pensar de ese tremendo legado que nos ha dejado con relación al tema de regresar a Cristo, de regresar a la Biblia, de regresar al mensaje de Dios. La expresión fue utilizada por primera vez en el año de 1518, cuando el doctor Martín Lutero tuvo una disputa. Sin embargo, tomando en cuenta la expresión de la teología de la cruz, vale la pena deducir por lo menos dos cosas importantes. La primera, que la salvación descansa, se responsabiliza en los hombros de Dios. Es Dios mismo quien se responsabiliza. No puede el hombre hacer nada por sí mismo. Tomando en cuenta la carta del apóstol Pablo a los romanos, que fue una de las que confrontó al monje Lutero, dice el capítulo 5, justificaos pues por la fe. Implica que de acuerdo a Lutero, solo una cosa puede salvar al pecador y es su fe. Y es ahí cuando Dios mismo se responsabiliza en salvar al hombre. Número 2, vale la pena saber también que el apóstol Pablo, ¿sí?, hablando acerca de que el amor de Dios derrama en el corazón del hombre esa gloriosa virtud que es ese amor ágape, es lo que debiéramos también considerar, que es lo que Lutero creyó, que es Dios mismo el que no solo responsabiliza de la salvación, sino que Él es el quien derrama su amor perfecto en el corazón del hombre. ¿Sabe que en el capítulo 1, en el prólogo de esa carta a los romanos, el apóstol Pablo escribió, y es uno de los capítulos que convirtió a Lutero en el gran reformador, cuando él leyó, el justo por la fe vivirá. Ese es uno de los textos que confrontó al pecador Lutero para que hoy nos deje un gran legado. El legado de saber que no solamente el mensaje de la cruz puede ser locura para los que se pierden, pero para aquellos quienes hemos creído en Él es fuerza de Dios. Cristo demostró su reino y su poder a través de la muerte en la cruz. Así lo hace el creyente al entregarse incondicionalmente al bienestar de los demás. Nosotros, como dice Lutero, deberíamos de ser pequeños Cristos para nuestros prójimos, porque al hacer esto encontramos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. La cruz representa que el mensaje sea enteramente bíblico. Dijo Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Eso implica que el mensaje debe de estar centrado en las Escrituras. En otras palabras, el mensaje evangélico debe ser bibliocéntrico. De lo contrario, no tiene sentido para que el pecador escuche el tema de la salvación. La cruz también representa que la salvación es únicamente por la fe. No se puede creer que las obras puedan salvar al pecador. El penitente necesita que la fe le conduzca a Dios. Solamente por la fe se agrada a Dios, dice el libro de Santiago. La cruz también representa que la salvación sea exclusivamente por Cristo. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Esas palabras han clavado al mundo entero, que no hay otra forma. Si hubieran otros caminos, yo fuese uno de los primeros que ya me hubiera retractado de mi fe. Pero Jesús dijo, yo soy el camino. No habló en cuestiones plurales, Él fue singular. No hay otro medio ni otra manera para acercarnos al Padre. También decimos que el mensaje de la cruz es solamente por la gracia de Dios. El pecador solo puede ser confrontado por la gracia. La gracia misma de Dios puede no solamente redimir al pecador,
traer misericordia al corazón de ese pecador. Y sabe una cosa, que todo sea para gloria de Dios. Y esa es una de las últimas solas que Lutero clavó en aquella ocasión. Solo sea para gloria de Dios. El hombre se salva para gloria de Dios porque es Dios mismo el que se responsabiliza de todo. Quiero, sin duda, terminar con esto diciendo: hoy la iglesia evangélica necesita regresar a la Biblia. Hoy la iglesia necesita hacer una teología de la cruz, creyendo que solamente el mensaje se centra en la persona de Jesucristo. Sin la persona de Jesucristo, el evangelio no tiene sentido. El evangelio se convierte en un cúmulo de pensamientos humanísticas y filosóficas. Pero cuando se habla de Cristo, Cristo para algunos será locura, pero para aquellos quienes se salvan es fuerza de Dios. Espero que hoy, a través de la cruz que Lutero mismo interpretó como una parte esencial, pueda ayudarnos hoy a los pecadores. Sola Escritura. Sola fe. Sola gracia. Solo Cristo. Solo a Dios la gloria. Representan el corazón de la teología reformada y resume verdades no negociables para el Evangelio. Nadie podría haber imaginado que la Reforma de octubre de 1517 sería iniciada a través de las 95 tesis de Martín Lutero. El documento en sí tan solo presentaba el escenario para un debate universitario. Lutero solamente argumentaba en favor de la corrección de la granjería de indulgencias, no en favor de la abolición de la misma. Él ni siquiera intentó presentar un plan para una amplia reforma teológica y eclesiástica. La Reforma protestante ha trascendido los siglos. 503 años después, nos invita a repensar no solamente la historia, sino el lugar que tiene Dios y su poder para transformar al hombre en la sociedad. Queremos agradecer su fiel sintonía a este programa bíblico-teológico. Y queremos agradecerle a nuestro panel de expertos, pastores y teólogos, que hoy han dado esta información digna de ser recibida y de ser estudiada, para contarla a las generaciones que vienen posterior a nosotros. Que Dios lo bendiga. Gracias por estar al tanto de los 503 años de la Reforma Protestante. Bendiciones. Tu mano y tu divino brazo, oh Dios, han traído la victoria. Has recordado tu misericordia y tu verdad a esta generación. Oh Padre nuestro, manténnos firmes en esta libertad con que nos has liberado y que seamos todos fieles mayordomos del Evangelio que tú nos has confiado. También haz que nuestros corazones aparezcan sin mancha ante ti, a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Amén.